Voy a pedir que abran sus Biblias nuevamente en el texto que leímos. Colosenses capítulo 1, verso 3 al verso 8. Quiero empezar con una pequeña historia. Cuando era niño vivía en un internado en el estado de Veracruz. Entonces cada año, hermanos, cada diciembre nos llegaba una tarjeta y en esa tarjeta decía gracias y después venía nuestro nombre, por ejemplo, gracias Félix o gracias Pedro o gracias Rolando. Entonces, ¿quién escribía esas tarjetas de gratitud? La escribía un señor de Inglaterra. Y había una persona que le hablaba mucho de nosotros a este señor de Inglaterra. Y cuando el señor escuchaba las historias de cada uno de estos niños, a él le ayudaba mucho. Y él se sentía agradecido por cómo él podía aprender de cómo era la vida de los niños en el estado de Oaxaca, México. Y cuando él escuchaba las historias de estos niños de Oaxaca, eso a él le inspiraba, le animaba, le motivaba. De tal manera que agarraba su lapicero y escribía en una tarjeta: gracias Félix, gracias Rolando. Nosotros nunca habíamos visto su rostro y él también nunca había visto a cada niño uno por uno o había platicado personalmente, pero porque había alguien que le había contado de cada uno de nosotros, eso, repito, eso le animaba y eso le llevaba a él escribir una carta de gratitud, una tarjeta. Y cada diciembre nosotros la recibíamos. Este señor de Inglaterra había aprendido la valoración, la apreciación. Él apreciaba su vida, él valoraba su vida, él sacaba cosas buenas de la vida de otras personas, en este caso de unos niños de Oaxaca. En la Biblia tenemos a alguien que también trabajaba mucho con la valoración o la apreciación de la vida, mucho más importante que la de este señor, con todo respeto, de Inglaterra. Y estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también, por haber oído por otra persona, en este caso Epafras, acerca de cómo es la vida de unas personas en la ciudad de Colosas, esto había causado en el apóstol Pablo algo muy hermoso, y él lo expresa de esta manera. Él nos enseñará en esta mañana su apreciación demasiado importante para él, su valoración de la vida en la vida de unas personas de Colosas. Entonces, en esta mañana estaremos aprendiendo esto, que él da gracias a Dios orando por un grupo de hermanos. Y miren por favor, número 1, vamos a ver la declaración de su valoración que él está haciendo. Vean el verso 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos que aprender bajo este primer punto es esto, hermanos: que la fuente de toda bendición, de toda dádiva perfecta, viene del Padre, viene de Dios Padre. Si hay algo bueno que está causando en la vida de una persona, el Nuevo Testamento le da el crédito completamente a Dios. Y él así lo hace en el verso 3. Siempre orando por ustedes, damos gracias
a Dios. Hay algo también que aprender de esta declaración, de esta apreciación que el apóstol Pablo nos enseña en esta mañana. El orar por los demás. En esta mañana podemos aprender que en una oración no solamente es pedir a Dios por la vida de otras personas, pero en la oración de los cristianos y de los líderes espirituales que tenemos, también está el hecho de que el Espíritu les lleva a agradecer a Dios, el cual es la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto, que Dios es la fuente de toda cosa buena que ocurre en una persona. Vean el verso 3 otra vez. Damos gracias a Dios. La gratitud en este sentido debe ser vertical. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es la fuente de todo don perfecto y de toda buena dádiva. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. En esta mañana debes pensar en la vida de tus hermanos y hermanas. Si tú observas y ves que hay algo bueno que se está viendo en la vida de tus hermanos o hermanas, nuestra gratitud debe ser vertical hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda buena dádiva. Otra verdad que podemos aprender de esta misma declaración, de esta apreciación que el apóstol está teniendo. Y dice, Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el Padre trabaja, hermanos, por medio del Señor soberano que Él nos ha regalado. En este caso, el verso 3 le llama el Señor Jesús el Mesías. Recuerden que habíamos estado hablando de este título hace 8 días, cuán importante debe ser a nuestro conocimiento y a nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, el título sagrado de aquel a quien nosotros estamos creyendo y le debemos entrega y le debemos devoción, y estamos hablando de Jesús el Mesías. Miren el título, amados hermanos, y disfrútenlo. Él no es nadie más que el Señor soberano, el verdadero Rey en turno, el Rey del universo, el Señor que gobierna sobre todos y sobre todo. Este es el Señor Jesús el Mesías, el prometido de Israel, el liberador de Israel. Entonces Pablo en su agradecimiento está reconociendo esto, y más vale que nosotros también lo hagamos. Que nuevamente, como hace 8 días, hermanos, nuevamente Dios nos está diciendo que nuestra vida, nuestra entrega, nuestra salvación y cualquier cosa buena que pueda haber en nosotros es debido al trabajo, a la obra del Señor soberano, del Rey por encima del César, que es Jesús el Mesías, el que tomó nuestro lugar, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Una tercera cosa que podemos aprender bajo esta apreciación y valoración que Pablo nos está enseñando es la misma vida de los colosenses. Escuchen esto, hermanos, y tenemos que pensar un poco, y para aquellos que no lo saben, es bueno para aprender que el hecho de la historia del Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden imaginar cómo los antiguos del Antiguo Testamento oraban por las naciones. No lo creo. ¿Pueden imaginarse cómo los santos del Antiguo Testamento dedicaban a interceder completamente como que fuera lo más importante del ministerio que Dios les había dado bajo el antiguo pacto, orar por los gentiles? No lo creo. Cuando la palabra del Señor nos dice que Dios empieza a alcanzar a los gentiles, es un verdadero milagro. Amados hermanos, aprendamos algo en este día. Cuando el Nuevo Testamento
es insistente en hablar de la salvación de aquellas personas que no son judías o gentiles, es porque Dios nos está diciendo que la obra que Él ha hecho de alcanzar a personas que no son judías debe ser demasiado importante para nosotros, de tal manera que esto debe causar gratitud en nuestro corazón, en nuestra vida. No debemos subestimar la salvación que Jesús el Mesías ha logrado por nosotros. Recuerden que de nacimiento no pertenecemos a la nación de Israel. Nuestra sangre no corre sangre judía. Por lo tanto, en este sentido, estábamos lejos de Dios, sin Dios, sin ciudadanía, lejos de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Pero gracias a Jesús el Mesías, a quien Dios Padre lo convirtió en Señor y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ahora nosotros los mexicanos, por la gracia de Dios y por su obra maravillosa, formamos parte del pueblo de Dios. Dios quiere que estemos atentos a esto. Entonces, hermanos, Pablo, bajo nuestro primer punto, él está apreciando esto. Él está valorando esto. Y él está indirectamente buscando causar en nosotros, primero en sus oyentes allá de Colosas, pero también para todos aquellos que tienen la bendición de abrir esta carta y de leer en público también la carta, que despierte en nosotros un sentido de gratitud a Dios. Que aunque no conocimos al apóstol Pablo cara a cara, hay alguien que nos está hablando acerca de él. Y aunque el apóstol Pablo nunca supo ni conoció nuestros rostros aquí en Mogoñé, sin embargo, hay algo por la cual quedó escrito y esto debe causar gratitud a Dios. Y hablando de gratitud, hermanos, sin Cristo ninguna persona tendrá la gratitud bíblica. La gratitud bíblica solo existe en el pueblo cristiano. Con esto digo, hermanos, y con todo respeto, todo mundo puede dar las gracias y todo mundo puede estar agradecido con las personas, con Dios. ¿Cuántos de nuestros amigos no dan gracias a Dios por algo? ¿Cuántos de nuestros amigos después de comer, por costumbre o por lo que ustedes gusten, dice gracias a Dios por la comida, ya comimos? Pero hermanos, esto no necesariamente significa que es una gratitud bíblica. La gratitud bíblica, hermanos, es una ganancia y resultado del trabajo de Jesús el Mesías en la cruz. Porque sin Cristo, hermanos, dice el Romanos capítulo 1, que cuando Dios creó todas las cosas, ¿y qué hizo el hombre? En vez de dar gracias a Dios, se volteó, se volvió un ingrato y empezó a adorar ídolos. En este sentido, hermanos, no existe, fuera de Cristo, no existe la gratitud bíblica. Y lo que Pablo nos está enseñando en esta mañana es que solamente como resultado, repito, como resultado de Jesús el Mesías, es que puede existir la gratitud. Y no se trata de que tenemos que agradecer, pero se trata de que podemos agradecer. ¿Por qué? Porque hay un fruto de la obra de Jesús el Mesías en nuestras vidas. Amén. Entonces aquí hay una aplicación práctica. Debemos practicar la oración unos por otros. Pero en lo que estamos aprendiendo en esta mañana, a saber y aprender a apreciar, valorar las cosas buenas que enseñan nuestros hermanos. Y debemos de reconocer cuando hay cosas buenas en la vida de nuestros hermanos. Y esto nos debe llevar a ser agradecidos a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Él es la fuente de todo don perfecto y de toda buena dádiva. Debemos ser agradecidos con Dios entonces. Amén, hermanos. Ahora vamos a ver tres cosas bajo esta valoración.
o apreciación que Pablo nos ha dicho. Miren, él dice, oiga, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Pero esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿por qué o cuál fue la causa? ¿Cuáles son las razones por la cual Pablo está dando gracias a Dios? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las razones? Y la primera cosa que estaba pensando, hermanos, era esto. Que Pablo está dando gracias a Dios. Vamos a arrancar desde eso, hermanos. Recuerden que Pablo no está en Cancún, en un hotel con aire acondicionado. O Pablo no está en el mejor hotel allá en el Mediterráneo. No. Pablo está dentro de una cárcel. Pablo está encadenado. En vez de que él estuviera dando gracias a Dios, lo que podríamos leer natural y humanamente de parte de Pablo sería quejas, quejas, quejas y quejas. O, hermanos, les escribo, ayúdenme a orar, porque casi no como, casi no duermo, casi no descanso. Me da gripa cada semana. No. Él está dando gracias a Dios y no por algo bueno que le está pasando a él. ¿Sí lo ven en el texto? Pero es por algo bueno que él está viendo, bueno, de oídas, de sus hermanos en Colosas. Entonces aprendamos esto. Hay un coro que dice, no porque las cosas van bien, significa que tengo paz. No porque estoy viendo frutos en la vid, significa que tengo paz. No, aunque las cosas no vayan bien, yo tengo paz. ¿Por qué tengo paz? Porque tengo a Dios en mi corazón. Porque tengo la obra de Cristo en mi mente y en mi corazón, y eso siempre será más que suficiente. Hermanos, miren el texto y miren cómo debemos permitir que la palabra encuentre lugar en nuestras vidas tan necesitadas en este tiempo. Entonces podríamos decir así, ¿por qué está agradeciendo Pablo? Número uno, pues no porque las cosas van bien con él, al contrario, las cosas están mal con él físicamente y humanamente hablando. Entonces, ¿cuáles son las razones que él está dando gracias a Dios? Número uno, verso 4. Él dice, la causa de la gratitud, o qué había pasado, es esto, hermanos, que él ha escuchado de Epafras, que estos hermanos están enseñando fe, amor, por causa de una esperanza que ellos habían entendido. Ven el texto, verso 4. Habiendo oído pasado. Dice, ya oí que ustedes tienen una fe en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, por favor, aprendan a estudiar también la Biblia. El texto no dice, porque ya escuché de su fe, y sigue con lo demás. No. Él es específico y dice, porque he escuchado de su fe en Cristo Jesús. ¿Qué de importante tiene eso, hermanos, de su fe en Cristo Jesús? Yo les invito, cada vez que ustedes lean la Biblia, busquen observar palabras por palabras. Porque los autores, cada palabra que ellos dicen, le dan un significado e importancia. Dice, su fe en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cómo es la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Arranca en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y Dios le promete una simiente a Abraham. Dios le promete que por medio de Abraham bendeciría a todas las familias de la tierra. Ahora, tengan eso en mente, por favor. Miren cómo Dios está obrando con Abraham. Llama a Abraham, le hace una promesa, le promete una tierra, una morada, le promete una gran familia y le promete que por medio de Abraham y de su simiente, él traería bendición a toda la tierra. No solamente a la familia física de Abraham, pero a toda la tierra. Luego vamos a la sección de los libros de los profetas, como Isaías, capítulo 2, verso 2. Dice que a él correrían todas las naciones,
que llegaría un día en que todas las naciones correrían a Dios, no solamente la familia física de Abraham, o no solamente los judíos, o no solamente las 12 tribus de Israel, pero que un día, dice Isaías 2:2, que correrían a Dios todas las naciones de la tierra. O sigue diciendo en el 42:1 y también verso 6, cuando habla del siervo de Jehová, dice que el siervo traería juicio a las naciones y que Dios pondría a su siervo, estamos hablando de Jesús, lo pondría como luz de las naciones. En otras palabras, en esta pequeña investigación que estamos haciendo ahorita, hermanos, arrancando de Génesis capítulo 12, Dios ya está pensando en el futuro, en su plan, acerca de toda la tierra, acerca de las naciones, que Él levantaría a su siervo, quien Él traería justicia a las naciones de la tierra. Entonces, hermanos, entiendan esto, que para Dios no está hablando solamente de la familia judía, de la familia de Abraham. Está abarcando a toda la tierra, a todas las naciones. La pregunta es, ¿quiénes son las naciones? Y Pablo nos dice en el verso 4, estoy tan agradecido a Dios, que yo, Pablo, estoy viendo y estoy escuchando que el plan de Dios ya se está realizando, que las promesas de Dios ya se están cumpliendo. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque estoy escuchando que ustedes, colosenses que no son judíos, son parte de esta tierra que Génesis 12 dijo. Son parte de estas naciones que Isaías y Jeremías hablaron. Gracias a Dios que Él está cumpliendo su plan, dice Pablo. Estoy tan agradecido a Dios porque ustedes, sin ser judíos, y por haber oído, más después lo vamos a ver, y por haber oído una noticia, una verdad, ustedes fueron capaces de creer, y ahí viene nuestro título, en Cristo Jesús, en el Mesías Jesús. ¿A quién se le dijo, hermanos, que Dios enviaría a su Mesías? Al pueblo de Israel, a este grupo de personas judías, familia de Abraham. Sin embargo, aunque Israel entendió mal, Dios estaba pensando en todas las naciones y en toda la tierra, donde los colosenses estarían incluidos, aunque no fueran judíos. Y Pablo está viendo esto. Dice, yo estoy tan alegre y soy tan agradecido que ustedes, colosenses, sin ser judíos, creen en el Mesías Jesús. Dejaron a sus otros dioses, dejaron de adorar al César, dejaron de adorar a todos esos dioses que antes hacían, que antes adoraban y veneraban, y que ahora depositan su fe en el Mesías Jesús, en el prometido de Dios, en el siervo de Jehová. Miren, hermanos, ¿se acuerdan qué decíamos hace 8 días en la introducción? El pueblo de Dios es un pueblo que ha empezado a creer. ¿Y qué dijimos, hermanos? Pero que nunca dejará de creer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está tu fe en esta mañana? Porque miren, ¿qué está alegrando a Pablo? Está alegrando que él ha escuchado que hay un grupo de personas no judías que siguen perseverando en creer en el Mesías Jesús. En otras palabras, hermanos, la fe de los colosenses era vertical hacia Dios. Ellos perseveraban creyendo. Fíjense que no dice en Dios Padre, dice ellos perseveraban creyendo en el Mesías Jesús. Y aquí hay una aplicación para nuestras vidas. Si tú tuviste un día donde empezaste a creer en el Mesías Jesús como el Salvador de tu alma, pues más vale que nunca dejes de hacerlo, porque cada día tú puedes creer en el Mesías Jesús. La perseverancia de tu fe consiste en seguir creyendo en este mismo Mesías, en este mismo Salvador. Recuerda, Él es tu Salvador cuando inició la salvación de tu vida, pero Él debe seguir siendo tu Señor. Y tu fe debe estar depositada y debe estar perseverando en esta misma persona, en Jesús,
el Mesías. Entonces, hermanos, la fe es vertical, pero del resultado de esa fe vertical hacia Dios debe haber un fruto y debe ser horizontal. ¿Cuál es? Miren lo que dice después. Y del amor que tienen a todos los santos. Ahora déjenme explicarles qué significa del amor que tienen a todos los santos. Primero, estén conmigo por un momento. La fe debe ser vertical en un Jesús exaltado, en un Mesías exaltado, resucitado, hecho Señor sobre todo. La fe es vertical hacia Él, pero tiene un resultado y debe ser horizontal hacia las demás personas. No es al revés. Y no puede haber una fe en el Mesías Jesús sin que influya en nuestra relación con nuestros demás hermanos. Piensen en esto, hermanos. Miren, esta es la causa. ¿Qué había pasado para que Pablo estuviera agradeciendo? Ya lo estamos viendo. Están creyendo, fueron capaces de creer en su salvación inicial en un Mesías judío. Pero siguen creyendo y lo están demostrando. Y aquí hay otra frase. La perseverancia de tu fe consiste en el amor a tus hermanos. Ahora, cuando dice de su amor a los hermanos, no está diciendo, como en Efesios, que se perdonan, que se aman. Por supuesto que está incluido. Pero aquí se refiere a que ellos ven a sus hermanos judíos como sus hermanos y hermanas en la fe. Recuerden que el contexto de Pablo, hermanos, es que qué bárbaro, qué glorioso es que ustedes, sin ser judíos, ya son parte del verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel en este sentido. Ustedes han depositado su fe en un Mesías judío, pero lo están demostrando al estar orando, al estar obedeciendo en relación a sus hermanos judíos. Recuerden nuestro libro de Hechos, hermanos. ¿Se acuerdan cuando a Jerusalén llegó la noticia de que varios gentiles estaban siendo convertidos y que los judíos venían atrás y decían, bueno, está bien que hayan creído, pero falta que se circunciden, falta que guarden el sábado? ¿Se acuerdan? Y el problema tuvo que llegar hasta Jerusalén, a la iglesia principal, y se trató este asunto. ¿Se acuerdan que dijo el pastor Jacobo en Jerusalén? Hermanos, tranquilos. No vamos a prohibirles nada a nuestros hermanos recién convertidos no judíos. La salvación es por la gracia de Dios. La salvación es por la fe en el Mesías Jesús. Pero, sí, para que haya unidad, para que haya paz y para que haya demostración de amor, vamos a hacerle una pequeña carta a ellos. Que por favor no coman ciertas cosas, no adoren a ídolos. ¿Qué estaba diciendo Jacobo? A menos que hagan cierta obra no serán salvos. No estaba diciendo eso. Lo que Jacobo, si se acuerdan en nuestro estudio de Hechos, estaba diciéndoles por medio de la carta era, hermanos, aunque ya son salvos por la gracia de Dios, por su fe en Cristo, por favor, no provoquen a sus hermanos judíos. ¿Se acuerdan cuando Pablo recorrió algunas iglesias juntando ofrendas? Los hermanos judíos de Jerusalén estaban pasando por un problema de dinero. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Recorrió iglesias no judías colectando ofrenda para sus hermanos. Pues aquí Pablo está diciendo, oigan, yo estoy tan alegre, estoy tan agradecido a Dios porque yo escucho que están perseverando en su fe en el Mesías Jesús, pero también ustedes están amando y están recibiendo a sus hermanos judíos. Aquí hay una aplicación para nuestras vidas, hermanos. El amor a los demás santos, a los que Dios ha apartado como su posesión, deben ser parte también de nuestra familia. Y si hay momentos que estos hermanos pudieran tener cierta diferencia con nosotros por no haber entendido o por cierta inmadurez que haya en ellos, nuestra fe en Jesús
debe ser reflejado en la paciencia a ellos y en la no provocación a ellos. Ahora, ¿qué había causado todo esto, hermanos? Vean el verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Por qué están teniendo fe todavía en Jesús? ¿Por qué están demostrando su amor a todos los santos? Porque ellos han creído en una esperanza que está guardada en los cielos. Esto es importante, hermanos. Miren, vamos a pensarlo de esta manera. En esta mañana, ¿tú por qué sigues creyendo? ¿Tú por qué sigues practicando tu amor a todos los hermanos y hermanas? ¿Qué pudieras responder si alguien te preguntara, oye, ¿por qué sigues creyendo? Porque sería la misma verdad. Porque Dios me ha prometido a mí que hay algo mucho más hermoso y perfecto y completo que está siendo guardado en el cielo, en su presencia para mí. Entonces, esta vida, aunque esté lleno de circunstancias difíciles como la que Pablo está viviendo, mi esperanza no está atorada en las cosas que yo veo. No tengo paz porque las cosas van bien a mi alrededor. Yo tengo paz porque tengo a Dios, pero vamos a completar la idea. Yo tengo paz porque Dios me ha prometido que después de esto que estoy viviendo aquí en esta tierra, vendrá lo mejor. Un día, amados hermanos, Dios nos dirá, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner en la nueva vida, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. ¿Entienden esto, hermanos? Entonces no somos un montón de cristianos ignorantes. Yo tengo fe porque así dice Dios. Yo tengo amor a los hermanos porque así dice Dios. Ni modo, así dice Dios y por eso yo tengo que hacerle. No. Porque tu mente está aferrada en algo que todavía está siendo guardado para ti. Esto es importante, hermanos. ¿Qué nos debe llevar a nosotros a perseverar diariamente? Miren con todas las cosas que están pasando, hermanos. ¿Qué nos debe ayudar a nosotros a perseverar? La esperanza que Dios nos ha dado. Espero que esto sea claro y que Dios te esté hablando en esta mañana. La esperanza que Dios nos ha dado, que está reservada en los cielos para nosotros. Está siendo guardada porque vendrá un día. Pero lo que tú demuestres en esta tierra dependerá cuánto confías en esa esperanza. Había un joven, ya les conté este ejemplo. Había un joven y llevé un grupo de jóvenes a un campamento en la montaña. Entonces ya estábamos por salir del pueblito y había un joven ahí poniendo hiladas de bloc, haciendo su casa. Y uno de los jóvenes dijo, oye, mira, vamos al campamento, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué no has escuchado? Que todo esto un día se quemará. Y el joven que estaba poniendo hiladas de bloc contestó, ¿y tú no sabes que no todos se irán? ¿Qué quiso decir el joven? Pues voy a disfrutar mientras yo esté en la tierra, porque yo sé que yo no me voy a ir con Dios. Y en este sentido, él dice, pues voy a disfrutar todo lo que pueda. Y él nos está contestando, hermanos, ¿dónde está su esperanza? Su esperanza está en esta tierra. Y él va a disfrutar lo más que pueda en esta tierra, porque sabe que más de la vida le espera el infierno. Pero para los cristianos es diferente, amados hermanos. La tierra puede ser como un infierno. La vida de tribulaciones, como decía Hechos, puede ser como un infierno. Y como alguien dijo, pero es el único infierno que los cristianos van a vivir en la tierra, porque les espera nuevos cielos y nueva tierra. Pero hay personas todavía, hermanos, que quieren convertir esta tierra, su cielo, que quieren convertir esta tierra como nuevos cielos y nueva tierra. Y por eso viven como si estuvieran buscando y estuvieran en el cielo. Pero ¿qué les espera después de esto? Un eterno infierno. Pero solamente los cristianos son los que perseveran en la fe y en el amor a causa
de una esperanza que para ellos está guardada en los cielos y que va a llegar. Amén. Esto es lo que Pablo había detectado a oídas de estos hermanos: fe, amor, esperanza. Ahora, ¿cuál fue la manera? ¿Cuál fue el medio para que estos colosenses pudieran demostrar esto? Vean por favor el verso 5. Dice, de la cual ya habéis oído. Luego dice, por la palabra verdadera del Evangelio. Y aquí está nuestra respuesta. ¿Cómo es que estos colosenses llegaron a demostrar esta fe bíblica, este amor bíblico, esta esperanza bíblica? ¿Cómo es posible? Y esta es mi oración para todos ustedes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegaron estos hermanos no judíos a enseñar este tipo, esta clase de vida, amados hermanos? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la manera? Y nuestro texto lo responde: por haber oído la palabra verdadera del Evangelio. Y es Dios aquí nuevamente en esta mañana diciéndote: nunca le restes importancia a la palabra escrita de Dios. Nunca subestimes la importancia y la preeminencia de la palabra escrita de Dios. Me gustan algunas publicaciones que hacen nuestros hermanos. Por cierto, me lleno de tristeza cuando veo publicaciones que son basura, pero al mismo tiempo me gustan y me animan las publicaciones que luego nuestros hermanos en la sabiduría del Señor hacen. Y uno de ellos me gustó y decía que cuando una iglesia empieza a poner más atención en la música, en los sonidos, en esto, en aquello, y le resta importancia a la palabra de Dios, ha perdido entonces la verdadera importancia que Dios ha puesto en su iglesia, que es la palabra de Dios. Hermanos, buscamos dedicar más tiempo a la palabra, a la exposición, a la lectura, al estudio de la palabra de Dios, porque es así, hermanos, este es el medio y esta es la manera en cómo puede haber transformación en la vida de cada uno de nosotros. Vean el ejemplo que estamos viendo en los hermanos colosenses. ¿Cómo es que llegó esto a producir y a causar esto en la vida de los colosenses? Por lo que habían oído de la palabra verdadera del Evangelio. Esta palabra verdadera, hermanos, verso 6, llegó hasta los colosenses en el tercer viaje misionero, ya lo vimos, de Pablo. Y así también, vean la palabra como. Esta misma palabra verdadera del Evangelio dice, llega a todo el mundo. ¿Por qué a todo el mundo? Porque el plan de Dios desde Génesis 12 es bendecir a todas las familias de la tierra. Porque Dios dijo en Isaías que a Él correrán todas las naciones y que levantaría a su Mesías para dar luz, para hacer luz a todas las naciones. Por eso es que la palabra verdadera del Evangelio debe y llega a todo el mundo, como dice nuestro texto. Pero no solamente llega, y es donde dependo del Espíritu que pueda convencerles, pero no solo llega a tu vida. Miren lo que dice, pero también lleva fruto y crece también en ustedes. Amén, hermanos. La palabra verdadera del Evangelio no solamente llega a tu vida, pero lleva fruto y crece en ustedes. Piensa en tu vida en esta mañana, si ha llegado la palabra verdadera del Evangelio. Puede que sea otro evangelio que haya llegado a tu vida y tal vez no estás dando fruto y tal vez no está creciendo en ti. ¿Por qué? Porque no es la palabra verdadera del Evangelio. Y debemos preguntarnos, pues, ¿cuál es el Evangelio verdadero? Aquel que no solamente llega, pero lleva fruto. ¿Qué fruto, amados hermanos? Vean los colosenses. La perseverancia de la fe en Jesús. La práctica del amor a todos los santos. El vivir diario a causa de una esperanza. Si hay esto en tu vida, déjame decirte, con autoridad de nuestro texto, entonces ha llegado a ti la palabra verdadera del Evangelio. Pero si examinas tu vida y no encuentras estas cosas en tu vida ahorita mismo,
te animo a que te arrepientas y que abraces y aceptes y recibas la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Puede haber un grupo de personas que no enseñe fruto? ¿Pueden conocer ustedes a cristianos que no crecen para nada? ¿Cuál sería la respuesta? Una respuesta podría ser que la palabra verdadera del Evangelio nunca, entonces, ha llegado a su vida. Entonces, aquí hay un reto que Dios nos pone en el texto para que nosotros lo entendamos. Miren lo que dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Ya vimos cómo llegó. Ahora vamos a ver cuándo llegó. Miren por favor a la mitad del verso 6. Desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esto está delicioso, hermanos. Y lástima que no trajeron café. Pudiéramos disfrutarlo con un café. Pero esto está delicioso. ¿Por qué? ¿Cuándo llegó esta palabra verdadera del Evangelio? Dice nuestro texto, desde o cuando ustedes lo oyeron. Pero si ustedes vean sus Biblias, por favor, no nada más dice oyeron. ¿Qué otra palabra importante viene? Oyeron y conocieron. Te acababa de preguntar, ¿es esta palabra que tienes en tu vida? ¿Es esta palabra que está llevando fruto en tu vida? ¿Es por esta palabra que tú te ves creciendo cada día más? Pero si ves que no existe eso en tu vida, entonces solamente oíste, pero no conociste. Son dos cosas muy importantes. Cuando la palabra verdadera del Evangelio llega a una vida, es cuando la persona responde, número uno, oyendo, pero número dos, conociendo, entendiendo. Es muy importante esto. Dice, cuando oísteis y conocisteis la gracia de Dios, ¿de qué manera, hermanos? ¿Cómo? Verdad. Ahora quiero que lo compares. ¿Cuál fue el medio que Dios usó para producir este tipo de fruto en los colosenses? La palabra verdadera de Dios. Se necesita una verdadera medicina para traer un cambio. Pero en el punto que estamos hablando, también se necesita de un verdadero enfermo para tomar esta verdadera medicina. Véanlo nuevamente. La última parte del verso 6. El cuándo, desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En verdad, ustedes, hermanos, oyeron y entendieron la gracia de Dios. Hace 8 días apenas estábamos viendo. ¿Qué nos ha regalado Dios para nuestra vida cristiana? Gracia y paz. Pero realmente tú, en tu salvación inicial, cuando creíste, ¿en serio tú lo entendiste? Cuando escuchaste la palabra del Evangelio, ¿lo escuchaste y lo entendiste o simplemente lo escuchaste? El entendimiento está completamente involucrado aquí. Segunda de Corintios, capítulo 4, dice, por eso hay muchos allá afuera que no creen. ¿Por qué? Porque el diablo tiene cegado el entendimiento de todos ellos, para que no les refleje la luz de la gloria de Cristo. Amados hermanos, ¿cuándo sucedió esto? Cuando los hermanos oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Verso 7. Pablo nos va a decir el verdadero ejemplo de la vida de los colosenses. Verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Por qué menciona Epafras? Porque hemos dicho, fue Epafras que cuando se convirtió en Éfeso
y él se sometió a una serie de estudios con el apóstol Pablo. Él sintió en su corazón regresar a su ciudad donde nació y llevar el evangelio. Y como hemos visto en nuestro texto, cuando llevó el evangelio, y también llevó fruto. Y también empezó a haber crecimiento. Y por eso es que Pablo en el verso 7 ahora lo está detallando. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos colosenses, Epafras no es apóstol, pero está dando a ustedes lo más importante y les ha dado lo más importante, que es la palabra verdadera del evangelio que lleva fruto y hace crecer, y hace oír, y hace entender la gracia de Dios en verdad. Por eso es nuestro consiervo amado, por eso lo apreciamos, por eso lo valoramos. Cierto, no tiene el título de apóstol, pero tiene aquello que es lo más importante del mundo, la palabra verdadera del evangelio. Él es un fiel ministro de Cristo. Él es un siervo, Él es un esclavo de nuestro Mesías para ustedes, quien también nos ha declarado el amor de todos ustedes en el Espíritu. Déjenme terminar con una pequeña historia. Los hermanos de la tarde van a tener el privilegio de ver la foto. Quiero hablarle de otro de los niños que me acompañaron, o al revés, yo acompañé a él. Siempre lo considero a él más importante. Empecé con esta historia de que había un señor de Inglaterra que le gustaba escribir cada año una tarjeta de gracias. Estoy agradecido por sus vidas. Y nosotros les decíamos, nunca lo hemos visto, conocido. ¿Cómo es que puede estar agradecido por nuestras vidas? Porque había alguien más que le hablaba de nuestras vidas a él, y a él lo motivaba, lo inspiraba, lo animaba, y es por eso que cada año a cada uno nos escribía una tarjeta de gratitud. Y uno de esos niños se llama Rolando, y Rolando siguió estudiando, y Rolando llegó a ser ingeniero agrónomo, y Rolando se convirtió, y Rolando empezó a trabajar con el café y ayudando a sus paisanos. Pero cuando sintió el llamado a ser pastor, a ser predicador, dejó su carrera, dejó todo y se metió de lleno a predicar y a enseñar la palabra verdadera del evangelio que lleva fruto y hace crecer. Entonces, cuando Rolando terminó su carrera en el estado de Veracruz, Dios le dio una carga en su corazón. Y era el de regresar a su pueblo donde nació. Y era el de sembrar la semilla del evangelio en el pueblo donde nació. Y es increíble, no tenemos la foto ahorita, pero es increíble la iglesia que Dios le ha dado en San Blas. Cientos y cientos de personas que se han convertido bajo el ministerio de este hermoso Epafras llamado Rolando. Y me siento muy orgulloso de él y lo admiro muchísimo. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta el día de hoy existen Epafras que se convierten bajo este mismo evangelio y que sienten la carga en su corazón de querer ir a donde Dios los hizo nacer y de querer sembrar la semilla, la simiente, la palabra a sus paisanos. Y esta palabra, amados hermanos, se los puedo decir, ha llevado fruto y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Cuando nosotros nos queremos quedar callados y no compartir este glorioso evangelio, algo no está bien en nuestras vidas. Y Dios quiere hacernos pensar en eso. Amados hermanos, la gratitud es el resultado del trabajo
de Jesús el Mesías. Que Dios les bendiga. Vamos a pedir, hermano Moisés, que nos dirija en oración.